Queridos amigos, queridos auditores, buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí otra vez en Vamos, Somos Chilenos, 11 de enero del 2021, día muy importante por muchísimas cosas. Uno de nuestros invitados, nuestro invitado de hoy forma parte de ese día tan importante. Ya vamos a tener ocasión de presentarlo y de conversar con él, por lo menos durante todo el primer bloque del programa. Por lo pronto, esperamos estén todos muy bien, cuidándose, siendo responsables. Como decimos tantas veces en este programa, al COVID-19 se lo derrota siendo responsable en casa, ni en el hospital ni en la clínica. Y cuando llegamos al hospital o a la clínica, el virus ya nos derrotó. Y otra cosa, el COVID-19 no toma vacaciones, no toma días administrativos, sigue vigente, sigue atacando. Así que amigos, a cuidarse por favor. Deseamos todos se encuentren bien. Nuestros agradecimientos, como siempre, a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, 89.5 FM, www.portalesfm y 840 AM. Antes de partir con el programa y de saludar primero a Ricardo Urenda, que es nuestro partner del día lunes, quisiera leer dos líneas de algo que me pareció muy curioso, muy acertado, destacando que desde el lunes pasado hasta hoy han pasado mil cosas, ¿no? La Araucanía, desastre en la Araucanía, Donald Trump y el Capitolio, el Cachagua Gate y creo que Cerro Alegre Gate, no sé. La renuncia de Joaquín Lavín a ser candidato a alcalde y su presentación formal como precandidato a la presidencia de la República. Hoy día el vencimiento del plazo para elegir a los candidatos a gobernadores, alcaldes, concejales y convencionales constitucionales. Y quiero un poquito, haciendo una mezcla de todo, leer algo brevísimo que lo escribió un lector en un diario de circulación nacional, y dice: es difícil saber qué declaraciones han sido más inverosímiles e inoportunas en este último tiempo, específicamente la semana pasada. Si las de Donald Trump insistiendo en que le robaron la elección, o las del subsecretario del Interior, señor Gali, diciendo que en Chile no hay territorio en el que no rija el Estado de Derecho. Dicho eso, saludos Ricardo y bienvenido nuestro invitado de hoy, Raúl Celismont, candidato a convencional constitucional en las elecciones del 11 de abril de este año. Entiendo que por Renovación Nacional, Raúl nos explicará un poquito. Buenas tardes a los dos. Buenas Hola, tardes. querida Pilar. Adelante, Raúl. No, buenas tardes a los auditores de Radio Portales, a la Pilar y a Ricardo, y gracias por convidarme a este programa de Vamos, Somos Chilenos. Las candidaturas se definen a las 11:59, así que todavía hay un riesgo de margen, un margen de riesgo de que hayan alteración en los nombres, pero lo más probable es que efectivamente vaya en la nómina de candidatos dentro de Renovación Nacional para la Convención Constitucional. Ok. Hola, Pilar, yo me sumo a los saludos. Hola a nuestros queridos auditores. Hola, Raúl, un gusto tenerte aquí en el programa. Me gustaría comentar algo de lo que mencionó Pilar hace algunos minutos o segundos respecto de lo que está pasando en Chile. Si bien hoy día parte la llamada fiesta de la democracia, hoy día se inscriben las candidaturas y ya mañana tendremos candidatos, tendremos promesas, tendremos propuestas, tendremos gente muy buena y muy potente saliendo a la calle, y también vamos a tener gente que a lo mejor no nos gustaría, o que seguramente no nos gustaría tener como candidatos electos. En abril, y sobre todo, bueno, este 2021 se cambia casi todo el espectro político, y digo casi todo porque tenemos concejales, alcaldes, convencionales constituyentes, gobernador regional, que es un cargo que por primera vez es electo. Después tenemos diputados, senadores y presidente, y la única excepción son los senadores de aquellas regiones donde fueron electos hace 4 años y no hace 8, o sea, cambia casi todo. Esperemos y hacemos un llamado a que la gente sea responsable, que
que averigüe de su candidato, que vote por alguien que sea fiel a sus convicciones, que investigue por quién va a votar, porque efectivamente estamos en un año eleccionario muy, muy importante. No quiero dejar pasar lo que comentaste del Estado de Derecho. No quiero dejar pasar lo que ocurrió en la Araucanía, que me parece grave, me parece duro, me parece que es impresentable. O sea, yo creo que ahí necesitamos un Estado fuerte que defienda a las personas. O sea, no puede ser que en un día maten a 2 personas, no puede ser que una persona esté fumigando y le llegue un balazo en la cabeza. A mí me parece duro, inaceptable, peligroso, y creo que puede afectarnos mucho el futuro de este país. Pero hoy día estamos, en el fondo, para concluirnos el programa, estamos con Raúl Celi, a quien conozco y por quien tengo muchísimo cariño. Y me gustaría preguntarte, Raúl, ¿qué te llevó a presentarte como constituyente, convencional constituyente, etcétera? ¿Qué te motivó para dar el salto? Tú me imagino que estabas ahí con tu profesión, estabas ahí con todas tus cosas, y en algún minuto dijiste, ¿sabes qué? Vamos, voy, y asumo un desafío importante, un desafío complejo. ¿Qué te llevó a eso? Varios elementos. Es un proceso, yo diría que se inicia el 18 de octubre del 2019 y continúa con este desorden que ha existido en el país en este último año, 2 o 3 meses. El resultado del plebiscito, el populismo que ha habido en el Congreso, o sea, el convencimiento, en resumen, de que el país está viviendo un momento de crisis severo. La Araucanía es un muy buen ejemplo, y que esas crisis obligan a participar en materias que son claves para el destino del país, para el futuro del país en las próximas décadas. Obviamente la Constitución no resuelve los problemas que tiene el país, pero por lo menos fija las pautas, fija las reglas del juego para la administración del Estado, para la protección también de los ciudadanos, y creo que en eso es una obligación profesional comprometerse para defender nuestras ideas. Me parecía sumamente irresponsable quedar mirando desde la galería, habría sido más cómodo, sin duda, pero bueno, hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar decisiones complicadas. La ley también está muy mal redactada, se lo dije a varios parlamentarios, porque nos fijan exactamente las mismas incompatibilidades que a los diputados y senadores, en circunstancias que es un trabajo completamente distinto, no es dedicación exclusiva, tiene una remuneración que es un cuarto, más o menos, de lo que recibe un parlamentario. Entonces, claro, se dictan normas, pero sin esa misma, la dictación de las mismas normas para las convencionales constitucionales, para mi gusto, justifican participar en la convención constitucional, ¿ah? Porque demuestran muy poco rigor en materia jurídica. Pero es eso, es sentir una especie de obligación en un momento que yo considero que el país pasa por una crisis muchísimo más grave de la que dan a entender nuestras autoridades. Raúl, gracias. Yo sí adhiero a esa pregunta de Ricardo. Yo también te habría preguntado por qué. Yo quiero que me digas, bueno, en el ámbito netamente convencional, constitucional, la primera pregunta es si tú crees que algo de este desorden, ineficacia, mala legislación, todo este enredo en el que estamos metidos por responsabilidad de los políticos de todos los lados, ¿tú crees que podrán los convencionales, constitucionales, ponerse de acuerdo? Yo sé que todavía no se constituye la convención, entonces estamos hablando así como al futuro, al general, lo sé, pero ¿crees tú que podrán, comillas, ordenar este desorden que existe? Bien dices tú, la sola normativa post 18 de octubre, las normas que se dictaron para crear todo este proceso son de rigurosa calidad. ¿Crees tú que podrán ponerse de acuerdo? ¿Qué es lo que, y redactar una normativa buena, una constitución buena? Que es el susto que tenemos muchos, ¿eh?
viendo el tipo de candidatos que aparentemente van a llegar a la convención. ¿Lo crees posible? A ver, obviamente cuando se trata de órganos donde intervienen 155 personas, la redacción de un texto es sumamente difícil. Ustedes dos bien lo saben, que en general los códigos en Chile los ha dictado una persona o un grupo muy reducido de personas para darle coherencia, para darle sentido. Eh, por lo tanto, yo no espero un texto de una gran categoría en cuanto a su redacción. Lo que sí espero un texto, lograr un consenso en un texto que permita eh, vivir en un país ordenado, o sea, mejorar un poco o reorientar el rumbo que hoy día lleva el país. Hoy día tenemos una constitución, pero en la práctica la constitución ni siquiera se está respetando. Ni siquiera se está respetando con estos retiros del 10% y con otras iniciativas que tienen los legisladores. Yo creo que el participar en la Convención Constitucional es uno de los elementos para intentar reordenar el país, que va a resolver todo el desorden que hay en el país, por supuesto que no, pero sí creo que no va a contribuir a desordenarlo más, sino que va a ser uno de los elementos que pueden permitir encauzarlo. Yo no estoy muy optimista respecto del futuro del país y por eso me comprometí a participar como convencional constituyente, porque creo que hay que tratar de enrielar este país, enrielar la constitución, lograr el respeto de la misma, ciertos consensos, y ahí, claro, hay candidatos que a uno lo sorprenden por la baja preparación, pero también yo he visto otros nombres que sí me dan tranquilidad, incluso de sectores de izquierda. Eh, por lo tanto, si bien, en resumen, no va a ordenar el desorden actual, sí creo que no lo va a acentuar. No va a haber mayor desorden. Creo que va a contribuir a ir enrielándolo. Y yo espero que las otras elecciones, con las otras elecciones se produzca lo mismo. Ahora, el problema de desorden no es exclusivamente de Chile, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que en Chile está peor, digamos, que en otros países, pero hay un problema mundial, ¿eh? Eso es también importante tenerlo presente. Sí, sí. Perdona, Ricardo, te cedo la palabra, pero sí, Raúl, es cierto, Chile no tiene el privilegio del desorden, de la mala política, de la política rasca, y no, por supuesto que no. Hay que mirar a Europa y específicamente a España para darse cuenta que este imperio donde nunca se puso el sol tiene una calidad de política horrorosa y un gobierno de un desorden indescifrable, lo tengo claro. Mira lo que pasó en Estados Unidos, por supuesto, pero que no nos sirva eso, que nosotros vivimos en Chile, pagamos nuestros impuestos aquí y es lo que nos interesa indiscutiblemente, nos interesa el destino de este país. Pero te entiendo perfectamente, sí, no es privativo de Chile el desorden. Ricardo, disculpa. No, me gustaría preguntarte, Raúl, como profesional, como persona y como candidato, ahora que estáis en miras a presentarte una elección donde efectivamente se va a definir algo así como la estructura política del país, ¿tenís más o menos jerarquizado alguna de las peleas que te gustaría dar? Me imagino que no van a poder estar todos en todas partes o en todos los temas. ¿Tienes tú alguna idea de algunos grandes temas por los cuales te gustaría pelear con mucho más fuerza que en otros? A ver, por lo que yo hablé con el secretario de la Cámara de Diputados, que es el que está a cargo de implementar todo el proceso de la Convención Constitucional, es que van a haber comisiones, pero todavía no se sabe cuántas comisiones y cuáles comisiones, y una comisión redactora, ¿eh? La comisión redactora yo intentaría estar porque es la que va, en definitiva, a plasmar las ideas en el texto, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado para redactar bien, para que no queden muchos flancos abiertos o interpretables. Eh, eh,
pero si hay un punto que a mí me interesaría destacar, es algo que es obvio, y es el elemento de la regionalización y la descentralización. Yo intenté en el programa presidencial de Sebastián Piñera, que lo trabajamos en conjunto con otras personas, remarcar mucho la idea de la descentralización, pero dentro de la descentralización en el papel de los municipios. Y ahí me gustaría, en el sentido de potenciar a los municipios, esa es la idea mía, potenciar a los municipios. Cuestión que a los santiaguinos no les gusta mucho porque dicen que en los municipios no hay capacidad técnica. Entonces yo le digo, bueno, si no hay capacidad técnica, produzcan esa capacidad técnica, ayuden a que exista. Entonces el carácter descentralizador que debe tener el país, para mi gusto, tiene que ser una prioridad, y dentro de esa descentralización, a mi juicio, los municipios tienen que jugar un papel muy relevante. No es posible que las decisiones se tomen en Santiago. Dicen, claro, es que nosotros tenemos más antecedentes, claro, pero focalizan mal. Ahora, cuando dicen gratuitamente es que en las municipalidades no hay gente competente o capaz, o que se pierden muchos recursos por problemas de corrupción, bueno, y no se pierden en el gobierno central. O sea, que no hay corrupción en el gobierno central, es mucho mayor, proporcionalmente, digo. Por lo tanto, todas esas son muy malas excusas para mi gusto. Pensar de que nosotros tenemos un hermano mayor, que es el gobierno central, y el hermano mayor es el que define cómo mejor se distribuyen los recursos. Entonces, yo quiero eso marcarlo con mucha fuerza, y esa fuerza además se logra teniendo una participación destacada en la convención, o sea, no ser un número más, sino que dentro de los 155 marcar el peso de la región. Recuerdo que en el periodo 2010-2014, las intendencias que más escuchadas eran la octava y la quinta, pero ahí estaba la Jacqueline Van Rieselberghe al comienzo. Pero nosotros golpeábamos la mesa muy a menudo en Santiago, y nos agarrábamos a cada rato con las autoridades de Santiago. Y eso pretendo yo hacerlo también en la Convención Constitucional. O sea, uno no se puede dejar poner el pie encima. Al representar una región, creo que hay que representarla jugándose el pellejo todos los días. Y yo pretendo, por eso, no solamente intentar plasmar ideas de descentralización, sino que además que la participación nuestra tenga una fuerza equivalente a los miembros más destacados que participen dentro de la Convención Constitucional. Podría ser, gracias Raúl, podría ser que tu idea, esta idea fuerza, sea también acogida por otros, indiscutiblemente. No me cabe duda que es un sentir muy extendido entre las regiones. Si tú hablas con todas las autoridades, con todas, de cualquier tendencia política, y todas acusan este mismo, comillas, dolor, de la hiperrepresentación de Santiago, y cómo Santiago nos considera como patio trasero de todo. Y las explicaciones, como bien dices tú, son bien especiales. Es que no tienen los medios técnicos, es que no tienen a la gente capacitada, es que también hay problemas eventualmente de corrupción. Perdón, ninguna de esas explicaciones es real, es cierta, aunque haya mucho de eso. Entonces, es probable que esta idea tuya, esta idea fuerza, sea acogida por muchos más de los convencionales, constitucionales. Ojalá que así sea. Tú tienes la experiencia de haber sido intendente, una experiencia clara, real, ahí, como se dice hoy día en la calle, de lo que pasó en la región de Valparaíso. Pero quisiera preguntarte, aparte de esta idea fuerza, que a mí me parece muy importante, aparte de esa, ¿cuáles son las otras ideas de Raúl Celis, integrante de la convención? ¿Para dónde va a apuntar básicamente su trabajo? Cualquiera sea el puesto en el que esté. A ver, hay un tema que a mí me interesa mucho, Pilar, y es el de los sistemas de control a los actos de la administración. Yo creo que esa es una de las falencias que tiene el Chile de hoy. Creo que esa es una de las falencias también que permiten
entender el problema de los abusos, que básicamente se puede traducir en un problema también de trato, ¿ah? De muchos órganos con los ciudadanos. Entonces, yo a lo que quiero hacer también mucho énfasis es a fortalecer los mecanismos de control. En los últimos 30 años Chile ha crecido muchísimo, pero los órganos que controlan, encargados de controlar a este crecimiento, por ejemplo, no sé, pongo el agua potable, pongo la electricidad, pongo a los bancos o a las sociedades anónimas abiertas, lo han hecho de una manera absoluta, inversamente proporcional, por decirlo de alguna manera, a cómo han crecido estos otros organismos. Entonces, uno no puede tener, por ejemplo, una superintendencia de electricidad y combustible con 3 funcionarios en la región de Valparaíso frente a los problemas que hay en la región. O una superintendencia de medio ambiente con, no sé, 10 funcionarios con suerte y 2 o 3 fiscalizadores. Yo en lo que se refiere al control, quiero dedicar mucha fuerza. Y ese control incluye incluso a la Contraloría General de la República, que me parece que no puede estar en manos de una sola persona la interpretación tan libre de las leyes. Incluso yo tengo bastante estimación por el actual Contralor General, pero evidentemente han habido normas que han sido interpretadas al revés de lo que establecen. Por ejemplo, en materia de contratas, los contratos honorarios, en fin. Creo que en el Poder Judicial también actúa de una manera descontrolada, que hay que ponerle algún tipo de limitaciones, especialmente en la autogeneración, en los nombramientos de los jueces, de otros autoridades o funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia. Lo que yo veo en ese control, básicamente, Pilar, Ricardo, es tratar de replicar un poco lo que se hace en el banco, con el Banco Central. O sea, buscar la forma de instalar consejos que, por supuesto, que tengan exigencias muy altas para quienes participen en ellos, que de alguna manera permitan que estos órganos de control no actúen de manera desatada, por decirlo de alguna manera. Yo creo que no puede ser la única forma de presionar a esas autoridades con la acusación constitucional. Si no estoy de acuerdo con el Contralor, lo acuso constitucionalmente y lo remuevo. No, yo creo que no. Yo creo que tiene que haber ahí un órgano. Yo sé que eso tiene sus riesgos porque puede politizar un poco las cosas, pero para eso están las exigencias que pueden hacerse para estos organismos de control de quienes nos controlan. Creo que esa es una de las falencias de Chile, creo que es una de las razones que explica que en los últimos 30 años el país haya crecido de la manera que creció, pero, como digo, los órganos encargados de cuidar, digamos, a los ciudadanos, o de controlar los posibles abusos, no lo hicieron de la misma manera. Ese es un punto al que yo le quiero dar énfasis importante. Yo quiero agregar, seguramente nuestro director técnico, Patricio, nos va a decir que nos queda poco tiempo. De hecho, ahí lo puso, nos queda. Pero quiero preguntarte si hay algún tema que te dé temor. Porque cuando uno dice, oye, esta nueva constitución, este grupo que va, del cual espero que termine formando parte, porque le haría bien a Chile y le haría bien a la región, ¿cierto? Que fueras convencional constituyente. Pero ¿hay algún tema que le tengáis temor, así como derecho a propiedad, alguna cosa que sea extremadamente riesgoso y donde sea, no sé, donde hay algún temor que se te pueda levantar como candidato y después como constituyente? Hay varios. Por ejemplo, partiendo por el sistema político, si ni siquiera hay acuerdo, muchos hablan de un sistema parlamentario. Si hoy día hay una crítica
este parlamentarismo, entrar a un régimen parlamentario así a rajatabla, yo creo que puede ser peligrosísimo. Y me da la impresión de que hay muchos votos que están por ese sentido. Nosotros no tenemos experiencia parlamentaria, han habido parlamentarismos de facto, pero no tenemos experiencia parlamentaria y tampoco somos, no sé, Noruega o alguno de los países nórdicos donde sí funciona, o la misma Inglaterra, donde sí funciona el sistema parlamentario. Entonces, partiendo por el sistema político, tengo algún temor. Yo estudié, la memoria mía la hice justamente en un problema que se produjo en Chile, con Jorge Alessandri, que pretendía modificar el Congreso Nacional. Después lo replicó Eduardo Frei y también Salvador Allende. Y los tres se quejaban de lo mismo, del inmenso poder que tenía el Congreso Nacional, que los limitaba a ellos a actuar. Y por esa razón la Constitución del 80 tuvo un presidencialismo tan marcado. No fue porque al gobierno militar se le ocurrió que era mejor, era la experiencia, eso es importante en la historia, que habían tenido Alessandri, Allende y Frei Montalva. Después, obviamente que el derecho de propiedad es sumamente relevante. Leía hace unos días que, no el fin de semana, que no hay ningún país en el mundo donde el derecho de propiedad no esté suficientemente consolidado, que se encuentre dentro de los principales países que progresan, que se desarrollan. Entonces, hay que fortalecer sin lugar a dudas el derecho de propiedad. Y las salvaguardas, claro, podrán estar en algunas materias, por ejemplo, en materia de agua, donde hay un cierto consenso de que deben tratarse como bienes nacionales de uso público, por lo tanto entregarse en concesión a las personas. Pero el derecho de propiedad, por supuesto que es importantísimo y es relevante para el funcionamiento de una democracia liberal, por una parte, y por la otra para el crecimiento, para el desarrollo de una economía social de mercado. Raúl, gracias. Ya nuestro DJ dijo que nos teníamos que ir y el tiempo es implacable. Yo quería preguntarte dos cosas, nada que ver con el tema convencional constitucional. Uno, ¿de qué origen es el apellido Celis? Y dos, ¿qué piensas tú que hizo España en Filipinas? Y tú sabes por qué te pregunto ambas cosas, o presumes. Celis viene de Santander, es un caserío. Es un caserío no, es un caserío porque son muy pocas personas quienes viven ahí, en Santander. Debe tener, no sé, una población de unas 400 personas, 600 personas, muy pequeña. Ahí la ciudad más importante es, me parece que se llama Santillana del Mar. Las Cuevas de Altamira. ¿Ah? Sí, pero viene de ahí, muy cerca del País Vasco. ¿Ah? Y en el caso de Filipinas, yo dejé de ser cónsul de Filipinas, yo ahora represento a Mónaco como cónsul, no a Filipinas. Pero como en todo, estaba atrasada en las noticias, te hubiese preguntado por el Principado de Mónaco, por Raúl. Bueno, ella. No, pero mira, pero en Filipinas se dan los plazos por 3 años, es renovable, pero además asumió ahí un presidente que a mí me parece que no da sí, yo creo que es demasiado para mí. Si esto era un poco para el término jocoso del programa, nosotros te queremos dar las gracias, Raúl, por haber estado con nosotros, así que te vaya estupendo, podremos conversar otra vez si te parece, si lo tienes a bien. No, encantado de participar cuantas veces ustedes me inviten. Yo a ambos los conozco hace mucho tiempo, a la Pilar más desde la Escuela de Derecho, y que estuvimos en la misma época. Y en fin, yo feliz de participar las veces que ustedes quieran y de responder las preguntas también que estimen necesario hacer. Muchas gracias. Y yo me sumo a los agradecimientos, gracias por estar acá, por responder todas las preguntas,
Y ahora nos vamos a la música. ¿Tenemos algo, Pilar? Así como tú siempre nos tienes alguna canción especial. Pero lógico, hoy día la Whitney Houston, no tengo nada. Excelente. El amor, y pues Ricardo, ¿qué quieres que le haga? Ya. Excelente.